Política y basura, pasan los gobiernos, pero ¿por qué ninguno logra sanear el riachuelo? Estamos con la persona indicada para tratar este tema. Muy buenas tardes, Andrés Napoli, gracias por estar aquí. Andrés es abogado especialista en Derecho Ambiental y Derecho Público, director ejecutivo de FAN, Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Bueno, a Kumar se supo la designación de Martín Sabatella para hacerse cargo, responsable de la autoridad de la cuenca del riachuelo Matanza. ¿El hecho de que no sea un especialista en la materia es preocupante para la causa del medio ambiente? En realidad, casi todos los funcionarios que ocupan lugares importantes en los temas ambientales en la Argentina históricamente no han tenido una relación directa o una tradición de conocimiento previo del tema. Eso tiene muchas explicaciones, no vale la pena, digamos, reposar en esa situación, sino en lo que va a ser la gestión. A mí me parece que el nombramiento de Martín Sabatella es un funcionario, es una persona que tiene un volumen político importante para manejar un organismo político como la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo. Es más organismo político que organismo de expertos. Es un organismo político, interjurisdiccional y de gestión, las dos cosas. Pero es un organismo político primariamente porque es interjurisdiccional, porque tiene que coordinar el accionar de la Ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires y del Estado Nacional, junto con los intendentes. 14 municipios se integran la Cuenca Matanza-Riachuelo, y es un organismo que nosotros lo hemos diagnosticado como que ha estado subrepresentado. ¿En qué sentido? Y es un organismo en el cual han ido nombrando gente de distinto orden y de distinto volumen, y diría yo, los últimos nombramientos han sido de muy bajo volumen político. Y eso de alguna forma también se repercute en la gestión. Interesante eso que decís, Andrés. Uno tiene los recuerdos de María Julia Alzogaray. No estaba conformada la ACUMAR. Exactamente, mucho todavía. Antes, pero desde esa época hasta ahora, aún con la conformación del ACUMAR, no se logra torcer ese destino, ¿no? Tiene que ver más con una cuestión política y de volumen político de quien lidera la gestión de la ACUMAR, o con cuestiones de presupuesto o cuestiones técnicas. Para mí es una situación bastante compleja. En primer lugar, la ACUMAR es un organismo muy auditado, muy mirado de afuera. Es un organismo que se creó para dar respuesta a un caso de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, un caso iniciado en el 2006 y que tuvo un fallo en el 2008, que tiene la auditoría, digamos, de la justicia todo el tiempo, de la Auditoría General de la Nación, de los organismos como las organizaciones no gubernamentales y el Defensor del Pueblo, que tenemos un rol de mirar y de estar, digamos, monitoreando el proceso. Y es un organismo que ha tenido, no me equivoco si te digo, 12 o 13 presidentes desde el momento que se ha formado, del 2007 hasta acá. Es decir, la inestabilidad política del organismo es evidente. Y eso ha llevado ha impactado en la gestión, sin lugar a dudas, porque ninguno termina de generar un círculo, ninguno tiene un objetivo. Si bien ha habido secretarios que han tenido volumen de presidentes de la ACUMAR, como Musi, por ejemplo. ¿En qué gestión? En la época de Cristina Kirchner, Musi, Juan José Musi, fue presidente de la ACUMAR. Pero en definitiva no ha terminado de conformar un organismo que realmente coordine las jurisdicciones y establezca un objetivo. Los objetivos del organismo son responderle a la justicia, básicamente. No tiene un objetivo muy concreto para seguir, y nosotros venimos reclamando eso. Andrés, la gestión de Cambiemos, que tanto hincapié hizo en la cuestión de infraestructura y de cemento como uno de sus logros de gestión, ¿nos dejó más cerca de sanear el riachuelo o no? Después del corte, esta respuesta. Vamos a un corte en la repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos. Pasan los gobiernos y la promesa de sanear el riachuelo sigue incumplida. Estamos con el abogado ambientalista, especialista también en Derecho Público, Andrés Napoli, analizando este tema. Andrés, la pregunta que quedó pendiente del bloque anterior es la gestión de Cambiemos, que tanto foco puso en infraestructura, ¿finalmente nos dejó más cerca de un riachuelo saneado? Yo creo que no se puede decir que una gestión te deja más cerca o te deja más lejos. El problema que tuvo Cambiemos es que generó como una expectativa. Habida cuenta que las tres jurisdicciones que integran el riachuelo, Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires y Estado Nacional, tenían un mismo color político. Y en la anterior gestión, en el segundo gobierno de Cristina Kirchner, había sido un enorme problema de cortocircuito político entre la Ciudad de Buenos Aires y el Estado Nacional. Entonces dijimos, bueno, superado esto, creo que las barreras iban a allanar y se iba a poder avanzar. Sin embargo, el gobierno no avanzó suficientemente
presidente no logró integrar a la provincia de Buenos Aires, que siempre se mantuvo ausente, no lo digo yo, lo dijo el presidente de la Corte en la última audiencia que tuvimos en el caso Riachuelo, donde al representante de la provincia de Buenos Aires lo sacó directamente del estrado por no tener volumen de representación. Era un asesor de un ministro el que fue a hablar en nombre de la provincia de Buenos Aires. ¿Presidente Lorenzetti o Rosenkrantz? Presidente Lorenzetti. Entonces, el punto es que, digamos, si bien el gobierno de Cambiemos se apoyó mucho en la cuestión de infraestructura, uno de los grandes temas de las grandes fuentes de contaminación del Riachuelo es la cuestión cloacal, la falta de cloacas. Se avanzó con el plan de AISA, lo que se llama el río subterráneo, el colector margen izquierdo, que es lo que va a interceptar los líquidos cloacales que vienen desde la ciudad de Buenos Aires desbordados hacia el Riachuelo, y es muy importante esa obra. Se avanzó, se está avanzando, y es muy probable que en 2 o 3 años tengamos funcionando este sistema que es clave para el Riachuelo. Ahora, volvés a subrayar la idea de un obstáculo político, ¿no? Como clave para concretar ese objetivo dificilísimo del Riachuelo limpio y transparente, de aguas transparentes. En la gestión de Cambiemos estaba la gobernadora Vidal, estaba la ciudad de Buenos Aires con la misma signo político y el Estado Nacional. Ahora, los intendentes de ese conurbano afectado por el Riachuelo, que tienen otro signo político o tenían otro signo político en ese momento, ¿son un obstáculo? ¿Fueron un obstáculo en ese momento? Yo creo que no, que los intendentes no han sido un obstáculo, simplemente no siquiera están integrados en el proceso, digamos, de la construcción del saneamiento. Algunos intendentes entran y salen, algunos consiguen financiamiento para unas obras, otros no, pero no se ha logrado integrar a los intendentes. Y los intendentes son importantes porque es lo que pasa en el territorio, lo que sucede en el territorio sucede en la cuenca y le va a suceder al río. Entonces, el desafío importante es lograr que los intendentes se involucren, lograr que el organismo tenga volumen político, lograr que se tomen decisiones que se tienen que tomar y que no se están tomando. Ahora, la figura de Sabater era la de Rescatados como una figura de mayor volumen político en esta relación entre el gobierno nacional y una provincia gobernada con el mismo signo político, pero la ciudad de Buenos Aires sigue siendo del macrismo. O de Cambiemos. Pero yo creo que el Riachuelo tiene que ser una política de Estado. Es decir, acá ni en 4 ni en 8 años vamos a tener un Riachuelo que venga alguno y diga yo saneé el Riachuelo. Es una construcción colectiva, tiene que ser una política de Estado, tiene que ser un objetivo que no se discuta políticamente. Entonces, es bueno que llegue un representante que tiene volumen político, ojalá pueda gestionar en ese sentido y ojalá integre a las jurisdicciones, pero va a tener que hacer muchas cosas. Por ejemplo, seguir sosteniendo las obras de infraestructura para que la fuente de contaminación cloacal cese en el Riachuelo. Va a tener que avanzar mucho en el control industrial, en una época de crisis económica. Claro. Bueno, que bajan los estándares de control porque son caros. Por supuesto, los estándares de control bajan. Generalmente el sector político lo que no quiere es castigar a la industria. No se trata de castigar a la industria, se trata de reconvertirla y de ayudarla a sanearse y a que sanee el Riachuelo. Y además también los basurales a cielo abierto que están radicados en los municipios, que son otra fuente importante de contaminación. Esto en lo ambiental y la cuestión de la contaminación. Después tenemos los temas sociales. Tenemos que relocalizar población que está situada en el borde del Riachuelo y estamos muy atrasados, fundamentalmente la ciudad de Buenos Aires, que como sabemos no tiene territorio para disponer de nuevas viviendas, pero hay que avanzar. Ahora, ¿esas poblaciones muestran voluntad de ser trasladadas en el caso de que se les proponga una solución factible? Ese ha sido un proceso largo, que se ha llegado a un consenso, están las mesas de trabajo con la población sujeta a relocalización, fundamentalmente hoy en día la gente de la Villa 21-24, se está trabajando en consistente con eso, pero lo que hay que hacer es no hay que abandonar las obras y hay que concretarlas las obras. Y después de eso, por supuesto, atender las otras circunstancias, como decíamos, que tiene que ver con darle a la cuenca un sentido. Porque la cuenca la vamos a sanear, pero tiene que tener un destino la cuenca, tiene que tener un objetivo más allá del saneamiento, tiene que tener un objetivo de integración productiva, y hay muchas otras discusiones que no se están dando y que conforman lo que significa un plan de saneamiento. Un plan de saneamiento no es solamente que el río huela mejor, sino que además tenga un destino, todo un territorio de la cuenca que abarca 2.200 kilómetros cuadrados, arranca en las nacientes, en el río de la Plata y termina en Cañuelas, en Marcos Paz, en Las Heras. Es un territorio amplio, ¿no? Ahora, la idea de un destino no es un destino más ecológico, que es decir, dejar de concebir al Riachuelo como un lugar en el que se vuelcan las aguas y los efluvios de las industrias y del sector productivo de la zona. ¿Es una posibilidad esa o es irreal? Tiene que ser una posibilidad, es necesario que tiene que ser una posibilidad. Todos los ríos del mundo se sanean en ese sentido. El Riachuelo hoy es, como decís vos bien, un botadero de basura y un botadero de efluentes líquidos. Eso pasa porque no hay control industrial y porque ahí están radicadas industrias que pueden estar vinculadas de esa forma. También en el Riachuelo hay industrias que exportan y que tienen altos estándares internacionales, pero son las menos. Por eso hay que trabajar mucho. En el Riachuelo tenemos más de 6.000 industrias que vuelcan efluentes en las aguas y para mejorar eso hay que trabajar en cambiar la legislación.
porque tenemos una legislación súper permisiva y que el río, como lo vemos, estamos en las imágenes allí, es un río de llanura, es un río que es un estanque y que hay que ayudarlo mucho a que se recomponga, porque si le tiramos cualquier cosa no se va a recomponer, no es un río de montaña que fluye fuertemente, es un río de llanura, de es un río de estanque y además tiene el río de la Plata. La idea de que esas industrias deberán dejar el territorio o mejorar sus estándares de calidad en el procesamiento de sus desechos. ¿Cuál es la idea más realizable? Primariamente tienen que mejorar su calidad, tienen que reconvertirse, existe un proceso de reconversión industrial, Acumar tiene un sistema de reconversión industrial que lo ha cambiado 1000 veces, tanto como los presidentes, pero existe primero la necesidad de reconversión industrial y en el caso de que no se puedan reconvertir industrialmente, en el caso de que eso sea contradictorio con el saneamiento del río, bueno, se le tendrá que dar otra alternativa a la industria, que no va a ser en el lugar, tendrá que ser en otro lado. Ahora, ese río al que se aspira, ¿es un río de aguas transparentes, con peces y donde nos podemos bañar? ¿O esa es una hipótesis imposible de lograr, aún cumpliendo los objetivos de Acumar? Hoy el uso de máxima que ha planteado el organismo se llama uso 4, y ese uso 4 es un uso recreativo sin contacto, lo que significa que el río no lo vas a poder tocar. Nosotros decimos que el río no es un solo espacio, tiene distintas etapas, tenemos la cuenca superior en la cual podríamos entregar un río con contacto y con recreación, tenemos la cuenca media que da una posibilidad de que trabajar más y la cuenca baja que por supuesto es la más complicada. No podemos pensar en que va a ser un río transparente, va a ser un río como el que conocemos, como el que puede ser el río de la Plata, pero para eso hay que sacarle la cloaca, hay que sacarle los efluentes industriales y hay que sacarle la basura que estamos tirándole indiscriminadamente. Esas tres cosas son desafíos que cualquier sociedad puede tener y nosotros debemos tenerla y además estamos gastando mucha plata para que eso pase. Bueno, Andrés, quedan un montón de temas pendientes, te vamos a volver a convocar porque realmente esta precisión para el análisis de un tema tan clave e interesantísimo. Muchas gracias. Gracias a vos.